buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al ciclo de capacitación 2025 desarrollado por Contemos Juntos para Sumar e ICO Centro de Fortalecimiento. Mi nombre es Yureni Esqueda, soy del área de comunidad de ICO Centro de Fortalecimiento y les doy la más cordial bienvenida a este espacio que es la sesión Causa de Revocación y Recuperación de una Donataria. Le cedo la palabra a mi estimado compañero Alan Manzanares, quien estará a cargo de la sesión el día de hoy. Gracias, Yure. Hola a todos, buenos días. Una vez más en estos temitas tan curiosos y divertidos que son las cuestiones fiscales para donatarias. Eh, Déjenme ver si puedo compartir aquí pantalla. Creo que ya. Listo. Creo que se escucha bien, ¿verdad, Yure? Muy Sí, se escucha bien. muy bien. Por ahí les puse en el chat si nos pueden decir de qué organización vienen para identificarlos más que nada. Pues si uno quiere, no, pero pues sería ideal para saber de qué organización nos acompañan. Y pues nada, reitero, mucho gusto a todos, a todas las que están presentes. Un gusto para mí nuevamente poder compartir el espacio con ustedes, que nos haya invitado por aquí a compartir ese temita el día de hoy, que creo que ya es nuestro penúltimo sesión de este ciclo 2025. Y pues creo que ha sido un largo camino de estos temitas, de abordar estos temas y estas preocupaciones fiscales que tenemos las donatarias, ¿no? Creo que el tema del día de hoy puede servir para aligerar cierta carga que podamos tener, porque, a ver, manera de contexto, creo que a todos sí nos va a asustar si el día de mañana nos llega un comunicado a nuestro correo electrónico, ¿no? De que, oye, organización, tienes un mensaje en tu buzón tributario. Y creo que es indudable, o puedo asegurar que la reacción inicial de todos es asustarnos y pensar que algo malo pasó, ¿no? Oye, algo hice mal, algo no presenté, algo no le gustó a la autoridad y me va a regañar y me va a quitar la donataria. Entonces, hay que tomar el curso o el taller del día de hoy justo para identificar cuáles pueden ser las causas por las cuales yo puedo encontrarme en la situación en la que el SAT se comunique conmigo a través de un oficio y me informe que incurrí en alguna causa de revocación. Pero también va a servir para poder quitar un poquito como el miedo que tenemos generalizado de cualquier notificación que nos llegue al buzón. A ver, cualquier notificación no necesariamente es mala. Lo importante o la cultura que hay que promover entre nosotros y la lógica que hay que adoptar ante estas situaciones relacionadas a donatarias es de entrada mantener la calma. Segundo, irte a abrir el documento o el comunicado de la autoridad y analizarlo a detalle. Porque nos hemos encontrado con situaciones donde no necesariamente son comunicados malos o que impliquen alguna revocación, pero aún así la organización ya está con el estrés encima y pensando en cómo liquidar sus bienes. Entonces hay que tomarnos a la ligera, más bien no a la ligera. Hay que tomar con calma estas situaciones, procesarlas y pensarlas para poder atenderlas de la manera correcta. Entonces, sin más, empezamos el curso entonces el día de hoy. Acuérdense como indicaciones generales, los talleres de Contemos Juntos e ICO son abiertos para todos. Todos podemos participar. Si alguno tenemos una pregunta, son bienvenidas a través del chat para poder responderlas. Vaya, me gustaría que ninguno se quede con preguntas o con dudas. Entonces, así sea la duda más pequeña, la podemos atender con todo gusto. Les pido por favor su apoyo con el tema de los micrófonos, apagándolos para no interrumpir el sonido de la sesión o el audio de la sesión y pues respetar a todos los presentes. Entonces, con esto como introducción y como reglas de la sesión, pasamos brevemente para aquellos que no nos conozcan a presentarnos. Yo creo que ya llevamos un buen rato, todo el ejercicio, todo el año platicando con ustedes, pero no vale más como presentarnos. Leo, estamos aquí Contemos Juntos, su servidor Alan Manzanares, abogado, licenciado en Derecho, y pues en Contemos Juntos nos dedicamos a promover el fortalecimiento de las organizaciones como ustedes, donatarias autorizadas o no, que buscan serlo eventualmente. ¿Fortalecimiento de qué? Fortalecimiento legal, fiscal y contable de manera muy, muy puntual. O sea, aquellos temas aburridos, aquellos temas difíciles o muy, muy complicados o que sobrecomplican las autoridades, buscamos hacerlos más fáciles de procesar, de digerir y de atender para que ustedes puedan llevar a cabo su operación normal sin preocuparse por incumplir alguna cuestión fiscal que puede impactar en su donatario. Entonces, eso se contemos juntos. Ya tenemos desde cerca de 6 años, si no me equivoco, en esto. Y nos gusta mucho cuidarlas. Nos gusta mucho comunicarles aquellas cuestiones que pueden ponerlas en riesgo para que se eviten, para que las prevengan.
antes de que justo se convierten en riesgos inminentes que puedan afectar su operación o su sostenibilidad para futuro. Entonces, con eso, sobre nosotros, pasamos al tema del día de hoy. Y quisiera empezar o quisiera abrir muy brevemente la sesión con la siguiente frase, que dice, oye, obtener una autorización como donataria es un logro importante, sí, pero mantenerla es el reto constante, o es un reto constante. Esta es una frase que alguien en Contemos Juntos dijo un martes cualquiera. ¿Por qué? Porque sí, a ver, el tema de la donataria autorizada de obtenerla, eh, el tema de la donataria es sencillo de obtener. O sea, creo que muchos, existe el paradigma o la creencia ya fuera de que ser donataria es muy difícil, obtener donataria es muy difícil. Y no, es el paso sencillo. El paso complicado es mantenerla vigente. Es hacer todo de la manera correcta para no incurrir en ningún incumplimiento fiscal. Que a ver, hay muchos. Acordémonos, desde el momento en que nosotros como organizaciones constituidas, personas morales, obtenemos un RFC, tenemos un tratamiento similar al que le van a dar a una empresa. Por ende, la fiscalización, la revisión y el constante cumplimiento de obligaciones es una necesidad, no una opción. Entonces, por ello, es importante que nosotros conozcamos cuáles son las obligaciones, que de hecho, si no saben cuáles son, si no se acuerdan, creo que la sesión pasada por ahí dimos un curso de obligaciones fiscales, o hace 2 sesiones, para que ahí lo revisen en el canal de YouTube de ICO o de Consejo Cívico. Entonces, ya conociendo las obligaciones, como antecedente, podemos entrar al tema del día de hoy, que son las causales de revocación o las causas de revocación, o en otras palabras, aquellos motivos por los cuales me pueden quitar mi donataria, si yo caigo en ellos o si yo incurro en su realización. Entonces, de manera muy breve, les voy a platicar la dinámica de esta primera parte del curso, que va a ser, por un lado, analizar cuáles son las causales de revocación del lado izquierdo, y del lado derecho vamos a ver cuáles son las posibles acciones que yo puedo tomar para evitarlas o para evitar ser revocado por esa causal. Y a ver, van a decir, oye, posiblemente algunas sean muy intuitivas, sean muy directas, sean muy lógicas o muy obvias, pero creo que a veces el obviar cosas o el pensar que algo es completamente obvio nos puede llevar a incurrir en algún incumplimiento o en algún error. Entonces, en la medida de lo posible que podamos, reitero, procesar esta información, entenderla y el día de mañana aplicarla, vamos a limitar y eliminar muchos riesgos que podemos tener como donatarios. Entonces, sin más, les doy como antecedente o como contexto que estas causales de revocación las van a encontrar en la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del ISR, en el artículo 82.4. No sé si se acordarán o si habrán dado cuenta que generalmente en nuestros talleres no metemos tantos artículos, no porque no sean importantes, sino porque a veces puede complicar un poquito más la situación. Nos interesa más que conozcan el contenido de los artículos que el número en sí. Pero aquí se los traigo para que lo tengan de referencia y el día de mañana que alguien les pregunte, que alguien les cuestione, lo puedan tener ahí como arma o como un recurso a su disposición para utilizarlo. Entonces, sin más dilación, primera causa de revocación que nos establece este artículo 82.4. ¿Cuál es? Te va a decir, oye, primer causa de revocación, que tú como organización destines o utilices tus activos, entendiendo por activos tu patrimonio, tus recursos, para fines distintos al objeto social por el que te autorizaron. Y ahí hay que tener mucho cuidado en este punto, porque una cosa es hablar de tu objeto social, el que está plasmado en tu estatuto, en tu acta constitutiva, en tus estatutos de la organización. Y otra cosa completamente diferente, o otra cosa más bien más específica, es el hablar del objeto social autorizado para recibir donativos. ¿Por qué? Porque no son lo mismo. Tú puedes tener en tus estatutos 10, 20, 30, 40 objetos a realizar como organización, pero únicamente puedes tener autorizados dos o uno. Entonces, es importante realizar específicamente, siendo donatarias, aquellos objetos por los que me autorizaron. Aquellos por los que no, es importante hacer una de dos cosas. Si no voy a buscar que me autoricen, no los hago, así de sencillo. Si sí quiero que me autoricen, bueno, junto la documentación, junto las evidencias y presento un trámite o una solicitud para ser autorizado por ese rubro, pero no antes. No puedo realizarlo sin estar autorizado porque eso va a mandarme directamente a encuadrar o a aplicar esta primer causa de revocación, que es utilizar mis recursos para desarrollar objetos que no tengo autorizados. Y a ver, dirán, oye, pues ¿cómo se va a dar cuenta el SAT? Oye, es que las facturas no dicen a detalle en qué lo voy a gastar. Créanme que se van a dar cuenta.
¿Por qué? Porque tenemos que presentar nosotros el informe de transparencia, la declaración anual y nuestra contabilidad misma, esta última, que tiene que ser descriptiva y detallada. Entonces, indudablemente la autoridad va a detectar que estamos llevando a cabo operaciones o actividades no objeto o no incluidas, perdónenme, dentro del objeto social autorizado y te van a requerir o vas a incurrir en esta causal y te pueden llegar a multar o revocar la autorización. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con este primer punto. Después, tenemos segunda causal de revocación. No expedir comprobantes fiscales que amparen los donativos recibidos, o sea, si tú recibes un donativo, la causal de revocación es que no expidas tu CFDI. Así sea un CFDI o una factura de donativo a nombre de una persona o al público en general. O sea, indudablemente para justificar ese ingreso tiene que estar elaborado un comprobante fiscal digital, un CFDI. O otra parte de esta causal es, oye, una cosa es no expedir los CFDIs por donativos y otra es expedir CFDIs por donativos cuando la operación no es un donativo. Para aquellas de ustedes que nos acompañen el día de hoy, que formen parte del ciclo de mejora aquí con ICO, encontrarán en las revisiones que se hacen preguntas que les hemos hecho de que, oye, a ver, donataria, en la práctica, cuando recibes una cuota de recuperación, expides un recibo de donativo. Y nos han respondido que sí, nos han respondido que no. Aquí el riesgo está en que nos respondan que sí. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo un ingreso que proviene o que se califica más bien como una contraprestación, que es esto, tú me das el dinero, yo te doy a cambio un servicio o un producto. Es una contraprestación. Entonces, cuando se califica o se estructura la operación de esta manera, no podemos hablar de un donativo, porque el donativo tiene que ser puro y directo sin ninguna contraprestación a cambio. Oye, yo te doy el donativo para que tú operes y ya, no quiero que me des nada a cambio. Entonces, si nosotros en la práctica sí requerimos o sí empleamos esta modalidad de procuración a través de la cual doy un servicio, doy un producto y cobro, y a cambio digo, ah, pues ahí te va tu recibo de donativo, ya estamos ahí encuadrando en una causa de revocación. ¿Por qué? Porque los recibos de donativo únicamente tienen que ser expedidos para justificar donativos. Para justificar otro tipo de ingresos, se tiene que hacer una factura normal, pero no de donativo. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Y nada más como dato, van por orden las fracciones, ¿eh? Vamos de la 1 a la 6, ahorita vamos a llegar. Igual, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, los doy por aquí por el chat. Igual está mi compañera Liz aquí al pendiente para ayudarlos. Muy bien. Ahora, siguiente punto. Que se conozca la actualización de cualquier hecho que constituye un incumplimiento de obligaciones fiscales. Esta fracción 3 nos gusta a nosotros verla o calificarla porque Hacienda muy seguramente la dio de alta para cubrir el resto de áreas que no atendió con las otras 5 fracciones. A ver, en la primera nos hablan de los ingresos o del destino de los activos, en la segunda nos hablan de las facturas, en las de abajo ahorita vamos a ver, pero dijo, oye, se me está escapando un abanico muy amplio de escenarios que no estoy contemplando en las otras 5. ¿Qué voy a hacer? Oye, pues echar en la tercera. Entonces, en la tercera, si la autoridad, en este caso el SAT, o la unidad de donatarias que se encarga de vigilarnos, detecta que incumplimos alguna obligación fiscal, así sea menor o mayor en su defecto, te van a requerir, te van a decir, ok, tú tenías una obligación, no la cumpliste y como no la cumpliste, activas la causa de revocación por la cual yo, autoridad, estoy facultada a revocarte la donataria o a quitarte la donataria. Entonces, de esta vamos a ahondar un poquito más en la siguiente lámina o en la siguiente diapositiva para que vean más o menos qué puede entrar aquí. Y digo más o menos porque no va a ser todo, pero sí vaya, les voy a dar amplio, una idea general más bien de qué obligaciones podrían entrar en este puntito 3. Muy bien. Ahora, siguiente punto. Oye, siguiente punto es que tú como organización, específicamente la organización donataria autorizada o tu organización donataria autorizada, se encuentra listada en el listado del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es esto? ¿Por qué un listado? ¿De qué me estás hablando? Para efectos prácticos y sencillos, este listado te habla o está dirigido a aquellas personas que cometen delitos fiscales de simulación de operaciones, o sea, factureros, vende facturas y compra facturas. Si tú el día de mañana, porque se te hizo fácil, decidiste ir a comprar una factura para justificar un gasto, déjame decirte que ya encuadras para entrar en esa lista. O, en su defecto, si tú vendiste una factura por un servicio o un producto que nunca se dio
estás calificando también en este. Entonces, si la autoridad, derivado de un proceso de revisión y auditoría, detecta que incurriste en esta acción, ya sea de compra o de venta de comprobantes fiscales, te va a meter en esta fracción. Te va a decir, es un delito fiscal, por un lado, que tiene aparejada su multa y su sanción, inclusive a los administradores, pero por lo que respecta a la donataria, eh, te voy a meter en este listado y como estás en este listado de factureros del artículo 69b, te voy a revocar la autorización. Entonces, tengan mucho cuidado. Ahora, más bien, voy a ampliar un poquito este punto del listado porque no necesariamente porque estés en el listado indica que eres facturero. El listado del 69, que no lo tengo aquí presente, después se los comparto si gustan con el material para que lo identifiquen. Este listado está separado o está ubicado por categorías. Entonces, tenemos una categoría que agrupa a aquellas personas que presuntamente están involucradas en un proceso de venta o compra de facturas. Y digo presuntamente en el sentido de, oye, yo SAT hice una auditoría o hice una revisión y tal vez una de tus operaciones para mí califica como una simulación. Todavía no estoy seguro. Todavía no hay una determinación final, es una presunción. En ese aspecto, o aquellas que están en esa etiqueta o en esa categoría, les dan un plazo para aclarar la situación. Entonces, si sucedió, y esto es importante que ustedes lo revisen, oye, yo tuve una operación con un proveedor una semana después, un mes después, me llegó a mi buzón tributario una notificación diciéndome que presuntivamente una operación que llevé con este proveedor es simulada. Entonces te van a dar un plazo determinado para que tú aclares. De que, oye, no, ¿sabes qué? La factura que me dices es por un servicio de consultoría, de diseño, etcétera. Y aquí están las evidencias, aquí está el producto final, aquí están los procesos de trabajo, las sesiones, las evidencias fotográficas, de video, etcétera. Entonces, le das todo eso a la autoridad lo va a analizar y va a decir, ah, ok, en este caso, esta operación sí se llevó a cabo. A ver, este proveedor sí es facturero para otras operaciones, pero contigo no. Entonces, esa presunción que tenías se puede eliminar. Por el contrario, si te hacen la observación y del requerimiento y no aportas la documentación para justificar que esa operación sí fue real, esa presunción ya va a pasar a una determinación definitiva, que es la segunda categoría, los definitivos. ¿Qué son estos? Son aquellas personas que ya se les determinó que efectivamente participaron en una comisión de esta actividad de compra-venta de facturas. O sea, el SAT ya analizó la información, ya le respondiste el requerimiento con documentos o no, la revisó y determinó que efectivamente sí estás involucrado. Entonces, en ese punto son los que hay que tener más cuidado con los que son definitivos, porque son los que ya se determina que sí cometieron que sí llevaron a cabo la comisión de esta acción ilícita. Entonces hay que tener cuidado, hay que analizar con qué proveedores tengo relación y servicios y buscar implementar un proceso para ellos buscarlos en esta lista. La lista es pública. Entonces tú puedes usar su RFC, la buscas en la lista. Si aparece tu proveedor, tu donante inclusive, es importante voltear e identificar en qué estatus está, si está definitivo o presuntivo, y tomar las acciones correctivas necesarias para evitar que a ti también te puedan echar la culpa o te puedan vincular con esa persona de alguna forma. Entonces llevamos dos, dije que eran cuatro. ¿Cuál es la otra? Tenemos a las que se consideran como desvirtuados, que es lo opuesto a definitivos. Desvirtuados son como el ejemplo que puse, aquellas a las que presuntivamente se les dijo, oye, yo creo que tú cometiste esta acción de vender o comprar facturas, tú como organización respondiste con la evidencia que da fe de que la operación sí se llevó a cabo. La autoridad dijo, ok, sí, es correcta, sí se llevó a cabo y te van a quitar la presunción. Entonces se determina que esa organización ya desvirtuó la presunción, ya la eliminó, ya la atendió, ya dio las herramientas para decir que sí fue real la operación. Entonces, si encuentran a alguien que en estatus de desvirtuado, pues se puede entender que están bien, que están en terreno seguro. Muy bien. Y finalmente el último estatus se le conoce como sentencia positiva o sentencia absolutoria. ¿Qué es esto? Aquellas personas que en algún momento estuvieron en la categoría de definitivos, se fueron a un juicio con una autoridad administrativa, con el mismo SAT, o a un juicio con un juez en un procedimiento administrativo de nulidad, y lo ganaron.
Entonces el juez determinó, ¿sabes qué, SAT? Quítale a esta persona su estatus de definitivo. ¿Por qué? Porque en el juicio me presentó la evidencia para determinar que no cometió el delito. O pasaron cosas para invalidar tu determinación como hacienda. Entonces, igual los de juicio positivo, sentencia positiva, también podemos considerarlos en terreno seguro, hasta en tanto no aparezcan en otro estatus. Pero pues yo les recomendaría que idealmente busquemos evitar tener alguna relación con proveedores en esta lista, específicamente con los presuntivos o con los definitivos. Con los desvirtuados o sentencia positiva, les digo, no hay problema, pero pues también podemos llegar a vernos involucrados en algún proceso de revisión, tal vez no auditoría o no de culpa, pero de revisión por la autoridad. Entonces vamos a tener que responder en tiempos. Pues nada más tengan la precaución de hacerlo. Creo que por aquí vi que Patti puso una pregunta. Dice, ¿puedes compartirnos la página donde busquemos a los donantes y proveedores? Eh, sí, se las comparto junto con la presentación. Van a ver cuando les compartamos la grabación y la presentación por ahí, Yure, va a venir en la presentación un enlace para que la puedan consultar, para que la tengan ahí disponible. Muy bien. Siguiente, después de haber abordado esta, perdónenme. Em, Quinto punto, quinta causa de revocación es muy similar a la anterior, pero en un sentido o en un sujeto diferente. ¿Por qué? La anterior me decía que yo como organización estuviera en esta lista. La siguiente te dice que si tú tienes en tu organización algún integrante, entendiendo por integrante algún asociado, algún patrono, algún miembro del consejo directivo, que a su vez formó parte de otra donataria a la que le fue revocada su autorización por el punto de arriba, por estar listada en esta lista de personas que compran o venden facturas, a ti también te la pueden revocar. ¿Por qué? Por ese vínculo que existe con ese consejero, ese asociado en otra organización en los últimos 5 años. Entonces, la solución ahí es retirarlo del consejo, retirar la organización para evitar que nos afecte, porque sí te va a afectar. Entonces, es una recomendación correctiva de cuando ya pasaron las cosas. Antes de que sucedan la acción, que ahorita se las comparto, me adelanto, también es, oye, pregúntales. Si tienes 10 consejeros, 10 asociados, pregúntales, oigan, ¿en qué otras organizaciones donatarias están ustedes participando? Y hagan un listado. Y ustedes también estén monitoreando o tómenlo como una tarea interna de monitorear si esas otras organizaciones siguen vigentes o si las revocan por alguna de estas causas. ¿Por qué? Ustedes se pueden ver también involucradas o afectadas en un futuro si ese consejero que participa en otra organización pierde su donataria. Entonces tengan cuidado. Y por último, fracción sexta, que es la más complicada. Y me adelanto un poco antes de abrirla. ¿Por qué complicada? Porque hasta este punto, las causales de arriba o las causales que acabamos de ver del 1 al 5 se pueden corregir sea, podemos nosotros hacer alguna acción correctiva para mitigar o eliminar ese incumplimiento y no va a pasar nada. O sea, mientras tú te corrijas y le das a la autoridad, ¿sabes qué? Ya me corregí, ya estoy en orden, la autoridad te va a decir, ah, súper, va, tu tarea se mantiene vigente. Pero en el caso de la sexta, no. La sexta es casi casi tu sentencia de terminación, sentencia de muerte como organización, que involucra que nosotros percibamos ingresos con la categoría de no relacionados en montos superiores al 50% de nuestro total de ingresos. O sea, digo, esto lo vimos también ya en un curso pasado. Eh, Quiere decir que si yo recibo preponderantemente mis ingresos, por ejemplo, por donativos, eh, a ver, denme un segundito. Perdónenme. Denme por aquí. Listo. Si yo recibo preponderantemente mis ingresos por donativos, en algún momento decido, ¿sabes qué? Pues fíjate que los donativos ya no me están ayudando con mis metas de procuración. Entonces se nos hace fácil empezar a vender, no sé, ¿qué les gusta? Burritos, creo que es algo muy común que se hace en la sociedad civil. Para buscar algún producto o servicio de fácil producción o de fácil venta y venderlo y con eso hacernos de recursos. Entonces, en esos casos, lo que va a pasar es que si tú empiezas a generar ese ingreso y ese total supera del 50 en adelante de total de ingresos, o sea, imagínense un pastel, 50% o más es por esos burritos, en ese momento te va a decir la autoridad, ok, te estás poniendo a percibir ingresos, eh,
te estás poniendo a percibir ingresos no propios de una donataria, más encaminados a una organización comercial, a una empresa. Y por ende, yo, SAT, voy a determinar pues que la figura de donataria no te aplica o no la vas a usar porque te pusiste a vender, a tener un fin comercial. Entonces, te voy a revocar la autorización y les digo, en este caso, en el punto sexto, te revoco la autorización y ya no te voy a dar espacio, quórum, manera de que te corrijas y la recuperes. Aquí es, si caíste en esta sexta, es tu sentencia definitiva, ya no puedes recuperar tu donataria y te van a obligar o te van a requerir que liquides la organización. Entonces, yo les recomiendo, si no saben de este punto, más, o sea, si no entendieron la dinámica, pueden checar el curso que dimos, creo que fue en abril, igual y por ahí se me ayuda Yura a validar cuál curso fue, el de ingresos relacionados y no relacionados, para compartírselos aquí a las organizaciones, para que lo puedan repasar y evitar caer específicamente en esta causal de revocación, porque creo que es muy fácil caer si no la sabemos. Entonces, hasta aquí con el listado de causas de revocación, que a ver, son 6, pero les digo, parecen poquitas, pero si se dan cuenta, la del medio, que es la tercera, es la que te abarca mucho. Entonces, todo lo que no contempló las otras 5 fracciones, la tercera te la va a contemplar. Entonces, para evitar incurrir en alguna de estas, les digo, vamos a ver cuáles son las acciones que puedo tomar para no caer en ellas. Entonces, vamos igual por orden, empezando por la primera. La primera era que usara mis activos para un fin no propio del objeto social. Entonces, directamente la solución o la acción correctiva es, oye, haz lo que tengas autorizado. Y les digo, parece muy lógico, pero a veces esa lógica no es tan sencilla si no sabemos qué tenemos autorizado. Entonces, punto uno es saber qué tengo autorizado ante Hacienda, ante la autoridad para recibir donativos y gastarlos en su defecto. Y dos, encaminarme o establecer eso como mis límites de operación y buscar no salirme. Si quiero hacer más, oye, pues antes de hacerlo, primero pido permiso. Si lo hago antes, me voy a poner en riesgo. Después, segunda, expedir comprobantes fiscales correctamente, o CFDIs, es el nombre técnico. ¿Por qué? Porque ya les dije, oye, pues es muy común que pensemos que todo lo que entra a la donataria es donativo y pues ahí te va tu recibo donativo. Y no. Existen tipos de CFDI justo para cada tipo de ingreso que podamos tener. Oye, soy una escuela, ¿cuál es el tipo de ingreso que puedo tener por colegiaturas? Ah, pues es una factura de colegiaturas, no un recibo de donativo. Oye, soy un consultorio, damos consultas a un bajo costo, ¿es donativo? No, no es donativo, se le considera cuota de recuperación. Oye, fíjate que tenemos un inmueble que queremos vender o queremos rentar. ¿Es un donativo? No, porque es un servicio. La persona se va a quedar en el inmueble a cambio de dinero. Entonces se le conoce como arrendamiento. Existe una factura de arrendamiento. Entonces es importante conocer cuáles son los mecanismos, o más bien, cuáles son los tipos de CFDIs o de facturas aplicables para cada ingreso y desarrollar o emitirlos conforme a esas pautas para evitar caer en esta fracción. Después, para la tercera. Les digo, así como está igual amplia, que abarca muchas cosas, también la solución es un poco amplia. Mantén tu estatus de cumplimiento fiscal óptimo. O sea, cumple con tus obligaciones fiscales. Conócelas y cúmplelas en tiempo y forma. Oye, puede ser que en tiempo a veces se te va, se te olvidó, lo presentaste tarde. Ok, va. También para efectos de la autoridad se considera válido que tú solito si identificaste que no has cumplido una obligación, la corrijas. Pero el punto es que la corrijas. Que no esperes a que el mismo SAT o la misma autoridad sea quien te lo requiera, porque ahí sí se va a complicar el asunto. Entonces, procura, reitero, conocer sus obligaciones fiscales, atenderlas. Si se te fue el tiempo, como quiera, preséntalas. Ahora sí que más vale tarde que nunca. Aquí se aplica el dicho. Después, evitar ser incluido en listas negras, o sea, evitar comprar o vender facturas. Y lo que les dije ahorita como tip, eh, verificar o validar el estatus de tus proveedores y donantes en estas listas, justo para evitar que ellos también te puedan arrastrar a ser listado en las listas negras del SAT o en las listas de factureros. Aunque no tengas nada, aunque no hiciste nada malo, pero vaya, presuntivamente te pueden determinar una responsabilidad que después vas a tener que batallar o vas a tener que desvirtuar por tus medios. Después, el tema de los integrantes, igual muy sencillo. Oye, pues si me está diciendo la causal que me pueden revocar la donataria, si alguno de mis integrantes forma parte de otra donataria que la pierde por emitir o vender facturas, o por vender o comprar facturas, pues voy a establecer un procedimiento, reitero, de revisión semestral, anual, como ustedes gusten, para validar que si está en otras organizaciones, esas otras mantengan la vigencia de su donataria. Y ojo, así como antecedente o como dato curioso,
Este punto quinto antes estaba más amplio. Antes te decía la autoridad, hace 3 años, te decía, oye, te la voy a revocar a ti, donataria, si ese consejero que participe en otra, o más bien, si esa donataria donde participa ese consejero que es suyo también, la pierde independientemente de la razón. O sea, antes estaba muy, muy amplia esta fracción quinta. Antes era por cualquier incumplimiento por la que una donataria perdiera su autorización, a ti también te la revocaban por culpa de ese consejero, o por responsabilidad o vínculo con ese consejero. Ahorita ya no. Ahorita está más acotada únicamente a este escenario en el que la donataria tercera sea revocada por comprar o vender facturas. Entonces tengan cuidado también con ese puntito. Y finalmente, pues el tema de los ingresos de entrada, conocer cuáles son los límites de ingresos y gastos que podemos tener, específicamente ingresos. Dos, respetarlos. Oye, a ver, como donataria yo entiendo, créanme que en la práctica llevamos mucho tiempo acá y hemos visto cuáles son las principales problemáticas de las organizaciones, no únicamente fiscales. Y entendemos que la parte de procuración de fondos es, híjole, súper difícil en algunas ocasiones, si no es que en muchas ocasiones. Entonces, sabemos que hay alternativas que se toman para sostener pues, la economía de la organización. Nada más que en esas alternativas o en esos medios alternos de procuración, es importante pues sí ser consciente de estos límites. Sí los puedes tener, nada más que de manera limitada o de manera consciente de qué es lo que puede pasar de entrada si te pasas el 50%. Entonces, tengan mucho cuidado. Igual, reitero, este último punto lo pueden ver más a detalle en el curso que vamos a compartir, que ya dimos hace un par de meses, para que lo puedan repasar si no les queda claro, si no sabían o si les gustaría como profundizar más al respecto. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda con la que gusten que los apoye. Uy, creo que dejé de compartir. Lo que no, todo bien. Muy bien. Entonces, déjenme nada más válido aquí si estamos bien en el tiempo. Perfecto. Ok, todo bien. Muy bien. Gracias, Pati. Perfecto. Entonces, ahora, la siguiente diapositiva va a estar vinculada o relacionada justo a este punto tercero o a esta fracción tercera de las causas de revocación, que es cuáles son las obligaciones que yo tendría que tener presentes o en mente que tengo que cumplir como donataria. Entonces, ya esta es una diapositiva que ya he usado en muchos cursos, posiblemente ya la recuerden, pero pues no va de más traerla nuevamente. Entonces, como donataria, principales obligaciones aquí las tenemos. Van apareciendo solitas para que no piensen que la muevo yo, pero pues es las que tenemos que tener nosotros presentes al momento de hablar del cumplimiento fiscal de una donataria. Creo que ahí, primero, uy, listo, creo que ya. Ahí está. Pues sí, son estas. Parecen poquitas, parecen muchas, digo, lo dejo a su discreción, pero pues es importante respetar cada una de estas. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con alguna de estas y la autoridad se da cuenta, voy a encuadrar directamente en esa fracción tercera del artículo 82 cuarter, esa causa de revocación y me pueden quitar la autorización. A ver, por aquí, que no se ve. ¿Me puede confirmar, porfa? Me comenta Rus que no se ve la presentación, sino para ver si la reproyecto. ¿Pueden por ahí confirmar el resto de participantes? Sí se ve, Alan. No sé si alguien más tenga problemas con visualizarla. ¿Me hablas? Ah. Mm, Igual y por ahí refrescar la sesioncita para que se cargue, Rus. Pregunta Rosalinda. Hay otra causa ahora que es la carta de acreditación. Ok. Ese temita. Hoy se los traigo, pero me adelanto. ¿Qué está pasando actualmente? Este año la autoridad reformó una regla fiscal aplicable para donatarias que establece lo siguiente. En pocas palabras, digo, no voy a ser profundo del texto literal, pero en pocas palabras decía, donataria, tú cada año me tienes que reportar qué es lo que hiciste como donataria, por lo que me pediste permiso. Entonces, de la mano en ese reporte de lo que hiciste, tú tienes que verificar dos cosas principalmente. Una, que el documento que tú usaste o que tú me diste para que yo te acreditara cierta actividad donataria, por ejemplo, asistencial, desarrollo social, educativa, se mantenga vigente. Igual este tema ya lo hemos visto en sesiones anteriores, pero esos documentos que tú le das al SAT para que te autorice ser donataria por cada actividad tienen vigencia máxima de 3 años.
Entonces, cada 3 años tú tienes que estar renovándolos. Entonces, ese es un punto de esta regla. ¿Qué otro punto se complementa? Te decían, oye, yo, SAT, voy a revisar qué es lo que tú, donataria, presentes cada año en el informe de transparencia. Y si yo detecto que en la sección de actividades realizadas en el ejercicio anterior no me reportaste al menos una actividad por cada objeto de donataria que tienes, te la voy a quitar. O te voy a quitar la donataria para ese objeto. No, si tienes tres, es nada más para el objeto que no, por el que no presentaste información o no presentaste actividad. Porque la lógica de la autoridad es, oye, ¿para qué te autorizo algo que no vas a hacer? Entonces, pues mejor no lo hagas. El día que lo quieres hacer, pídeme permiso. Pero ahorita temporalmente te lo voy a revocar. O tentativamente te lo revoco hasta que no me pidas nuevamente que sí lo vas a hacer. Entonces, esos dos puntos los voy a ligar. ¿Por qué? Porque si han estado llegando revocaciones o oficios de revocación, que es la siguiente parte del curso que vamos a abordar, de organizaciones que o no presentaron sus documentos de acreditación vigentes, los presentaron mal, o aquellas que reportaron en el informe de transparencia que no realizaron cierta actividad. Entonces, sobre esas situaciones, la autoridad sí las está tomando, sí está tomando cartas en el asunto y está detonando o está mandando eh, oficios o requerimientos para desvirtuar la situación o en su defecto confirmarlo. O sea, dime, donataria, si sí hiciste esto o si no lo hiciste. En caso de que sí lo hicieras, bueno, dame la evidencia para quitarme el pendiente yo como autoridad. Si no lo hiciste, va para acá la donataria. O se cancela tu donataria para ese objeto. Entonces, están surgiendo problemáticas con el tema de las cartas de acreditación de actividades, porque esa carta entra directamente en la fracción tercera que tenemos acá, la de incumplir alguna obligación fiscal, porque esta obligación como donataria mantenerlas vigentes, esas cartas de acreditación, y que estén correctas. Entonces hay donatarias que o no las mantienen vigentes o directamente la autoridad que les está dando la carta eh, no lo está haciendo de manera correcta y los puede llegar a afectar o los está afectando. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con eso. Ahora, para ampliar un poquito más esta partecita de la revocación, es la siguiente parte. Ahorita si tienen más preguntas me regreso un poco o lo vinculo, pero la siguiente parte del curso vamos a abordar lo siguiente. Oye, ¿qué sucede si me ubico yo en una de las causas de revocación? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues por mucho tiempo yo te pudiera haber dicho ¿qué te gusta? Hace un año, 2 años, oye, posiblemente no pase nada. Posiblemente si caes en la causa de revocación, tienes tiempo suficiente para corregirte, o sea, si lo detectaste, corrígelo. ¿Qué pasa con el criterio ahorita? ¿O qué te puedo decir hoy en día? Te voy a decir si va a pasar algo. O si te puede pasar algo en el corto plazo. ¿Qué te puede pasar? Que te llegue lo siguiente a tu buzón tributario. Te va a llegar este oficio con asunto, se da inicio al procedimiento de revocación. Ojo, no te están revocando inicialmente. Se está dando inicio al procedimiento para determinar si te revocan o no la donataria. Entonces, créanme que recibir este oficio sí está pesado, así te va a sacar un susto. Aquí es donde les digo que tenemos que tratar de, primero que nada, calmarnos, identificar la situación, o sea, ver las implicaciones de la situación, del requerimiento justamente, para ver qué me están pidiendo, qué me está diciendo la autoridad que hice mal o que hice bien, idealmente que hice mal, por eso es el requerimiento, y en qué causa de revocación me está encuadrando. De entrada les digo, si no caemos en la sexta, súper bien. Si es de la 1 al 5, ok, es corregible el asunto. Entonces te van a dar un tiempo para que te corrijas. Em, pero pues importante, antes de inclusive hablar de tiempos de corrección, oigan, super tip, chequen su buzón tributario. Actualicen sus medios de contacto en el buzón tributario, su teléfono, su correo. Hoy es día que todavía tenemos organizaciones que nos dicen, oye, es que el buzón tributario se abre solo, ¿no? No, el buzón tributario tú lo revisas. O sea, es una función o tarea que tú tienes como donataria. Y si el buzón tributario te lo revisa el contador, que ya dejó de trabajar contigo hace 5 años y nadie lo va a revisar, oye, híjole, súper riesgo. Entonces yo al menos recomiendo que si tienen despacho externo o interno, den de alta en el SAT como medios de contacto un correo de su abogado, si quieren, digo, de su contador abogado o despacho externo, uno de la dirección y uno de la administración o área contable interna, para que así pase por 3 personas y a ninguno se le vaya a pasar. ¿Por qué? Y creo que inclusive sí se te puede llegar a pasar, fíjense. O sea, se alían los planetas para que pase. Pero vaya, limitas más la posibilidad de que suceda si más de una persona es avisada de cualquier modificación o cualquier notificación al buzón tributario.
Entonces, punto uno, revisen el buzón tributario. Punto dos, oye, ya lo revisé. Oh, sorpresa, me encontré con este oficio que me estás diciendo. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo puedo recuperar la donataria? Que es la siguiente parte, porque pues para eso estamos. Oye, bueno, te digo, no es el final del camino, se puede recuperar, te puedes corregir. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso vamos a ver ahorita. Entonces, primero, eh, te dice la autoridad, oye, organización, si tú encuadras en alguna de las causales de revocación, y lo que les comenté ahorita, de la uno a la 5, no podrás obtener la autorización nuevamente y puntualizo el no podrán obtener porque involucra que sí la puedes recuperar. Pero te dice, no la puedes recuperar o obtener nuevamente hasta que no corrijas el motivo por el cual yo te revoqué o te estoy queriendo revocar. Y en su caso, pagues el impuesto sobre la renta correspondiente. Por ejemplo, oye, donataria, no sé. Tus gastos, hablando de gastos no deducibles. Para aquellos que no sepan, si yo como donataria tengo gastos no deducibles, para efectos fiscales, esos gastos se consideran como un remanente o se equiparan a ingresos y tenemos que pagar impuestos por esos gastos. ¿Tiene lógica? Sí y no, o sea, es un gasto, ya pagué por él. Pues sí, pero si no conseguiste la factura del gasto, para efectos contables y fiscales, se considera como un gasto no deducible por el cual tienes que pagar impuestos. Si no pagas ese impuesto, ahí entramos en esta parte. Oye, hasta que tú no te corrijas y no pagues el impuesto correspondiente, no me puedo volver a pedir la donataria o recuperar la donataria. Entonces, punto principal, fracciones del 1 al 5 de la revocación, ¿me puedo corregir? Sí. Y hasta que no me corrija, no puedo voltear con el SAT a decirle, dame la donataria o recupérame la donataria. Después, lo que les decía ahorita de la fracción sexta. Si ya te revocaron la autorización por la fracción sexta, ya no puedes volver a obtener la autorización. O sea, ahí sí es tu final del camino. O sea, si ya se determinó que efectivamente percibiste ingresos superiores al 50% por conceptos no relacionados a la donataria o a tu autorización, ahí ya ni siquiera le peleas. Vaya, te puedes pelear en un juicio, pero la fracción es clara. Y la regla o la obligación está muy clara. Donatarias, no metas más ingresos, no metas ingresos de una calidad lucrativa en cantidades superiores al 50%, si no te revoco. Y aquí aplica. Entonces, bueno, con eso como prevención y como clarificando, pasamos a lo siguiente, que les voy a compartir dos procesos diferentes de recuperación, porque podemos estar en uno o en otro. Entonces, ¿cuál es el primero? Proceso de respuesta al requerimiento es el primero. Creo que ahí está. ¿Sí? Sí, sí, muy bien. Proceso de respuesta al requerimiento, que es la respuesta que ustedes darían al oficio que les mostré ahorita, donde te dice el SAT, se da inicio al proceso de revocación, en eso te van a dar un tiempo. Entonces, paso uno de este proceso, cómo recuperar la donataria o cómo dar respuesta, porque les aclaro, si te llegó un requerimiento, técnicamente aún no estás revocado. Te están avisando que van a iniciar un procedimiento de revocación y te van a dar el tiempo para que tú presentes la evidencia suficiente para prevenir ese proceso. Entonces aquí sería proceso de respuesta al requerimiento. Entonces, punto uno, identificar la causal o la causa por la cual te están emitiendo este requerimiento. Oye, donataria, es que detectamos que no destinaste tus recursos al objeto social. Ah, ¿cómo que no? Aquí están las facturas. Soy asistencial, me dedico a dar talleres de oficio. Y aquí están las facturas de los ponentes, las facturas de los establecimientos donde renté de los cursos, las facturas del material de oficina y papelería, facturas de equipos de cómputo, facturas de empleados. Aquí está todo. Entonces, va a depender de ti si a la autoridad no le quedó claro establecerle el orden de ideas o la narración de hechos que le puedan ayudar a entender cómo llevaste a cabo tu operación. Y les adelanto lo siguiente. En estos oficios, aparte de que te van a decir qué es lo que hiciste mal, entre comillas, te van a decir, ok, donataria, te voy a dar tanto tiempo para que lo corrijas, que creo que es la siguiente parte, verificar tiempo. Te van a dar 10 días, con opción a que se prorroguen en dos ocasiones. Pero antes de eso, te van a decir el tiempo, te van a decir qué hiciste mal y te van a decir qué es lo que ocupa la autoridad que hagas para corregirte. Entonces, en el supuesto que te estén requiriendo por no haber acreditado el desarrollo de tu objeto social, te van a pedir, aparte de evidencias, que tú redactes un escrito libre respondiendo una serie de preguntas, un cuestionario de preguntas que el mismo SAT te va a dar. Entonces te va a decir, ok, donataria, que tú me dices que das talleres de oficio. Ok, pregunta uno, ¿dónde lo das? Dime el domicilio.
Pregunta 2, ¿a quién se los das? ¿Qué rango de edades? ¿De qué nacionalidad? ¿De qué extracto social o grupo social? ¿De qué nivel económico? ¿Cuánto te gastas? ¿Y en qué te lo gastas? Dame un listado de tus gastos. Em, no sé, ¿por cuánto tiempo lo has hecho? Y aparte de eso, de ese escrito te van a pedir que tú presentes las evidencias, o sea, fotografías, facturas, listado de beneficiarios, cualquier evidencia que tú consideres necesaria para justificar tu dicho, hay que presentarla. Entonces, les digo, la autoridad te va a decir qué hiciste mal y cómo corregirte. Es importante por eso identificar bien la causa, leer bien el requerimiento y armar un expediente para atender a cada uno de los puntos del requerimiento. Justo para atenderlo, que es lo que me adelantó un poquito, ya me regreso, es el tiempo. Por default, te van a dar 10 días hábiles. Recordando que días hábiles son lunes a viernes y, bueno, más bien, son lunes a viernes de cajón y no consideramos sábados ni domingos, no consideramos periodos vacacionales previstos en la Ley Federal del Trabajo, días inhábiles previstos por la Constitución, ni periodos vacacionales de la autoridad. Entonces, también puede ser que esos 10 días se vayan un poquito más amplios, sí, sí se puede. Pero de cajón son 10 días hábiles prorrogables o ampliables hasta en dos periodos. O sea, se vence el día 10 o al día 10 tú tendrás que presentar un escrito para pedir que te den otros 10 días, una vez. Oye, se volvieron a vencer los 10 días. Ok, puedes presentar un segundo escrito para que te den otros 10 días. O sea, en total, técnicamente tenemos 30 días hábiles, que si consideramos los días inhábiles en el calendario, esos 30 días se pueden ir hasta, ¿qué les gusta? 45 por los días inhábiles. Pero pues yo les recomiendo que si se acerquen con una persona para que les ayude a hacer el cómputo de plazos para saber en cuánto tiempo se tiene que responder y cada cuándo se tiene que presentar la prórroga, porque la prórroga no es automática. O sea, no puedes decir, ya se venció los 10 días, X, tengo otros 20 días adicionales. No, tienes que presentarla de manera activa tú. Tienes que presentar un escrito pidiendo prórroga, no se hace de manera automática. Entonces, una vez que ya identificaste la causal, identificaste el tiempo, pues lo que les digo ahorita, lo siguiente es revisar los documentos o juntar los documentos para atender ese requerimiento y corregir los errores en caso de haberlos o los incumplimientos. Entonces, literal, ya me dijiste que tengo que hacer, hacerlo en el plazo que me dan. Entonces, yo ahí les recomiendo que si te están pidiendo, por ejemplo, oye, es que no actualizaste un acta, híjole, es lo primero que tendrás que ir a hacer, ni siquiera te tardes un día, porque te va a tomar más tiempo o le va a tomar tiempo al notario protocolizarte el acta, mandarla al registro público y que regrese. Entonces, eso te va a quitar de cajón 20-30 días. Entonces, yo te recomiendo que si recibes el día uno el oficio, léelo. Si dice algo de modificar estatutos, inmediatamente hazlo, porque no te va a dar tiempo despuesito. Y finalmente, para cerrar este proceso de respuesta, puedes presentar la respuesta. Oye, ya junté la documentación, ya corregí los errores, integré mi expediente, lo que falta es responderle al SAT en el plazo que me están dando con la información que me están pidiendo. Y se acabó. Esto lo vas a subir mediante portal del SAT, no es presencial, lo subes y aproximadamente por la experiencia que hemos tenido este año, te van a responder de entre 10 a 15 días, o sea, 2 semanitas para ir para que te respondan. ¿Puede tomar más? Sí, sí puede tomar más. La autoridad tiene hasta 30, hasta 3 meses para responderte. Entonces, nada más tengan considerado como eso como plazo máximo y mínimo, pues les digo como 1 a 2 semanitas para que te respondan. Obviamente, lo ideal es que te respondan diciéndote, muy bien, donataria, desacreditaste todo lo que yo te previne o ya te corregiste, tu donataria se mantiene, no pasa nada. La otra cara de la moneda puede ser, híjole, donataria, pues no me corregiste las cosas y procedo a revocarte. Entonces, que esa es la siguiente parte o el siguiente proceso que les quiero traer. El proceso de revocación. ¿Cómo atenderlo? O sea, para este punto ya no es un requerimiento, ya es un donataria está revocada. Entonces va a pasar igual o es similar los puntos iniciales. Punto uno, identificar la causa por la que me revocaron y ver qué es lo que puedo hacer, qué es lo que hice, si efectivamente lo hice, corregirlo. Punto dos, verificar el tiempo. En el caso del proceso de revocación, el tiempo sí es diferente. No son 10 días, no son 20, no son 30, son 12 meses. ¿Para qué? Te dice la autoridad donataria. A partir de que tú recibas el oficio donde yo te informo que te estoy cancelando la donataria o revocando la autorización, te voy a dar 1 año o 12 meses para que hagas lo que tú tengas que hacer para recuperarla. Oye,
protocoliza actas, termina tu contabilidad de los últimos 5 años, presenta declaraciones, paga impuestos, genera facturas. Lo que hiciste mal, corrígelo en esos 12 meses. Una vez que lo corrijas, puedes venir conmigo a tratar de recuperarla. Pero reitero, te van a dar 12 meses, a excepción de la fracción sexta que les digo ahí sí ya no puedes recuperar. Del 1 al 5 sí. Entonces te van a dar 12 meses para que la recuperes. Para este punto importante aclarar que ya estás revocada. O sea, tu autorización, tu oficio de autorización inicial ya no es vigente. Lo que va a pasar es que una vez que termines el proceso, te van a emitir una nueva donataria. En el punto anterior, en el proceso anterior, ahí sí estábamos todavía rescatando la donataria vigente, o sea, evitamos que se pierda. En este punto ya la perdiste, pero la puedes recuperar. O sea, te van a dar una nueva. Entonces van a darte 12 meses. Si en esos 12 meses, y me voy a adelantar, o creo que lo tengo acá adelante. No, lo tengo más adelante. Ahorita les platico eso, pero ahorita 12 meses para recuperar, quedémonos con eso. Después, misma parte del proceso, oye, vas a tener que reunir documentos y corregir errores para atender el requerimiento o atender la causa de revocación en la que incurriste. Y finalmente, presentar nuevamente la solicitud. O sea, es como si presentaras una solicitud donataria desde cero. De nuevo, como si fueras una nueva donataria, pues presentas tu acta constitutiva, tu opinión de cumplimiento positiva, tu carta de acreditación vigente y los documentos que acrediten que la causa de revocación inicial ya la corregiste. Entonces, importantísimo este proceso de recuperación, porque reitero, aquí ya la perdiste y la puedes recuperar todavía. Ahora, creo que ya está la última parte de la sesión. Déjenme nada más confirmo un puntito. Y ya estamos en la última parte. La última parte. ¿Qué sucede si no recupero la donataria? O sea, si ya lleva a cabo el proceso de respuesta al requerimiento y no lo hice bien o me dijeron que no, si ya lleva a cabo el proceso de recuperación y no lo hice bien o me cancelaron o en 12 meses no lo logré, no pude, bueno, pues va a pasar que oficialmente te revocan la autorización y denme un segundo para ver si por aquí lo tengo, esta pantalla. Em, Aquí está. Va a pasar lo siguiente. Vas a recibir un correo similar a este, o un oficio similar a este, más bien, que te va a decir tu organización, oye, asunto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el oficio tal, o sea, el requerimiento de tal fecha, y procedemos a revocar tu autorización para recibir donativos deducibles. Esto es la respuesta o este es el efecto directo de que tú no desarrolles correctamente el proceso de respuesta al requerimiento. O sea, si lo respondiste mal, te va a llegar esto. Si lo respondiste bien, te va a decir, donataria, estás bien. Regresas a ser donataria normalmente. Si lo respondiste mal o fue insuficiente tu respuesta, te va a llegar esto. Aquí es donde les digo que te van a informar lo siguiente. Van a verlo en su oficio. Por ejemplo, aquí, punto cuarto del oficio. De conformidad con el artículo 82, fracción quinta, artículo 82 de la ley, te van a decir los párrafos. Se procede a revocar tu autorización y te voy a dar el plazo de 12 meses que ahorita platicamos para que lo recuperes o para que hagas lo que tú tengas que hacer para recuperar la donataria. Y lo importante a resaltar aquí va a ser la siguiente parte. De no recuperarla en dicho plazo, en esos 12 meses, o sea, que no pudieras, no te dieron el tiempo, no te dio la cabeza, no tuviste las herramientas para recuperarlas, en ese momento te van a dar otros 6 meses, que son los que dicen acá. ¿Para qué? Para que liquides tu organización, para que todo tu patrimonio, todos tus activos de la organización, se los des a otra donataria o los repartas o los destines a otra donataria, cierres tus cuentas de banco, cierres tus deudas con Hacienda, inclusive con tus obligaciones fiscales y te liquides, o sea, cierra la organización. Entonces, para este punto, si llegamos aquí a estos 12 meses y no hicimos bien las cosas, lo que queda son medio año que te van a dar para liquidar todo y cerrar las puertas. Entonces, ahí en ese momento se determina que efectivamente ya no hay vuelta atrás o ya no hay manera de recuperar tu donatario. Entonces, tengan mucho cuidado. Igual, aquellas organizaciones que encuadren en la fracción sexta, que es el tema de los ingresos no relacionados, automáticamente van a entrar acá. O sea, ni siquiera te van a dar los 12 meses para corregirte y recuperarla. Ahí te dice la autoridad, no la recuperas. Entonces, se hace efectivo el requerimiento o el apercibimiento por la fracción sexta del artículo 82 cuater y entras directamente a los 12 meses de liquidación por haber percibido ingresos no relacionados a tu objeto social por cantidades superiores al 50%. Entonces, estos serán los efectos de no hacer bien tu proceso, de no asesorarte, del tiempo que tenemos, no tomar en cuenta los requerimientos de la autoridad y pues responder en tiempo y forma.
Entonces tengan mucho cuidado, digo, no es por asustar, pero pues sí es importante que conozcan qué puede pasar y cómo va a pasar. Entonces, si hicieron bien las cosas, lo más que puede pasar es, ok, pues me dijo la autoridad que hice algo mal, eh, me dijo que hizo algo mal, pero pues, lo puedo recuperar o puedo responder al requerimiento solicitando o presentando la evidencia para corregirme y mi donataria se mantiene vigente o intacta. En caso de que no respondiera bien, paso a proceso de revocación en donde voy a tener que recuperar mi donataria, llevar acciones para recuperarla. Y ahora sí, si no lo hice bien, esos dos procesos, esas dos salvavidas, si lo quieren ver así, voy a entrar a esto último, que es, ok, donataria, pues se termina. Entonces, su fin del camino como donataria. Entonces, ahí te van a obligar a cerrar y pues sus activos se tienen que destinar forzosamente a otra donataria. Y aquí tengan, o para que conozcan más bien, más que tengan cuidado. Dependiendo del tipo de donataria que sean o de organización de la sociedad civil que sean, según su constitución, este último punto puede variar. ¿Por qué? Punto uno, si son una ABP, te dice la misma ley de las ABPs, oye, a las donatarias que vas a apoyar forzosamente tienen que ser ABPs y la junta local, en este caso la de Nuevo León, por ejemplo, te va a decir a quién se lo puedes dar. O tú le quieres decir, ok, se lo quiero dar a estas 5 donatarias ABPs, ok, ellos te van a autorizar a hacerlo en ese proceso de liquidación. En el caso de ACES simples, tú puedes decir a quién dárselo indistintamente mientras sea donataria. Y en el caso de ACES o ABPs que aparte estén con el CLUNY o que tengan CLUNY, te dice la misma ley también. Oye, en caso de que te liquides, tienes que destinar tu patrimonio o tus donativos y tu patrimonio total a otra donataria que esté en el CLUNY o que esté en el registro de organizaciones federal, para que lo tengan ahí presente nada más. Igual ya, por último, este proceso de liquidación también se tiene que formalizar, o sea, no es como que ya cierro y ya no pago nada, no. Cierras, para poder cerrar tienes que ir con un notario público a decretar la liquidación de la organización, protocolizar ese acto y ese acto va a ser tu evidencia con el SAT de que ya cerraste. Entonces también vas a tener que desembolsar dinero para cubrir esos gastos, para que lo tengan por ahí presente. Y pues creo que con esto son todos los puntitos que les quiero comentar el día de hoy, o que les quería comentar el día de hoy al respecto de este tema de la revocación y de la recuperación. Em, Déjenme ver por aquí. Me comentan por aquí mis compañeros que les platiqué de lo siguiente, y son dos puntitos muy, muy puntuales. El primero, a ver, creo que las donatarias tenemos una dinámica de apoyo muy, muy solidaria. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que ante cualquier eventualidad queremos ayudar, o sea, queremos hacer lo que podamos por ayudar a otros. ¿Y por qué les comento esto? Por lo que está pasando ahorita en Veracruz, y por ahí ya lo vieron, por el tema de las inundaciones. Oye, queremos mandar ayuda. Ahí hay que tener mucho cuidado con dos cosas. Una, de entrada, yo tendría que tener autorizado en mi objeto social el poder ayudar a otros bajo estos temas de desastres naturales o de alimentación, vestido, vivienda. Si no lo tengo autorizado y destino apoyos, inicialmente me puedo encontrar yo en una causa de revocación y me puedo poner en riesgo. ¿Qué sucede en estos casos? O, bueno, ¿qué sucedió en esos casos en el pasado? eh, el mismo gobierno, y no digo el SAT, bueno, sí el SAT, pero idealmente el Ejecutivo, el presidente, emitió un decreto en el que perdonaba o permitía que donatarias, aunque no tuvieran el objeto de apoyo, pudieran hacer sin ninguna repercusión siempre y cuando más adelante presentaran un informe similar al de transparencia, donde dijeran a quién apoyaron, con qué tipo de apoyo fue, efectivo o en especie. Pero bueno, hay excepciones, sí, pero hay que esperar a que la excepción se establezca. Si la autoridad nunca establece la excepción y tú destinas tu patrimonio a estas causas, te puedes poner en riesgo. Entonces, nada más ten mucho cuidado si quieres ayudar, no digo que no lo hagas, nada más busca la manera correcta de hacerlo para que no te pongas en riesgo. Esa es una. La otra prevención que les voy a hacer tiene que ver justo con el tema de que ahorita comentamos en el chat de las cartas de acreditación de actividades, específicamente para las organizaciones de Nuevo León que sean ABPs. Está pasando por ahí una situación con las cartas que tienen un par de detalles que el SAT está rechazándolas. Entonces, ahí hay dos vías. O buscas que la carta se corrija y la presentes bien, porque si la subes mal, si ya estás en el proceso de requerimiento previo a revocación y subes mal la carta,
te va a decir la autoridad, no subsanaste las inconsistencias, te revoco la autorización. Entonces, para evitar eso, antes de mandar la carta es importante buscar que esté corregida. Si no me la pueden corregir o si no logro que me corrijan, busca alternativas. Existen otras entidades en el estado y a nivel federal que te pueden acreditar. A ver, yo sé que como ABP tu principal entidad es la junta local, pero lo que puedes hacer es presentar, pues sí, la carta de tu junta y buscar una segunda carta. Sube las dos. Obviamente buscar que la segunda carta pues sí cumpla los requisitos. Para así que dependa de la autoridad del SAT decidir cuál carta es la correcta y pues tú subsanar tu error o subsanar tu incumplimiento de revocación y evitar así pues que te revoquen la donataria. Entonces con esto cierro. No sé si tengan alguna pregunta en el chat que esté por ahí pendiente. Vi que por ahí mis compañeros estuvieron ayudando a responder preguntas. Yuri, no sé si tú tengas alguna observación adicional. Adelante, Nora. Tienes una pregunta. Si gustas abrir tu micrófono, ya estamos cerrando, entonces ya no hay problema. Ok, dice Nora. Mencionas que en la constancia de creación de actividades, de acuerdo con la regla, la miscelánea fiscal, tiene una vigencia de 3 años. Pero ¿qué sucede si en el escrito tiene un tiempo determinado? Lo que va a pasar es que la carta de acreditación de actividades o el documento que uses para acreditar actividades te va a cubrir el tiempo que, para donataria, te va a cubrir el tiempo que se menciona en la carta. Si no menciona un tiempo, se considera que es indefinido y lo máximo que te puede servir son 3 años. Si sí menciona un tiempo menor a 3 meses, digo a 3 años, perdón, el SAT te va a decir, ok, esta carta para mí es vigente por los tres años que dure o el año que dure. ¿Qué sucede si me da una carta que dure 6 meses o menos? De entrada te va a decir el SAT, oye, yo ocupo que la carta al menos tenga una vigencia mínima de 6 meses para yo considerarla válida. Si hay una vigencia mínima, menor, perdón, de un mes, de días, de semanas, no es válida. Te la van a rechazar. Es importante que la carta mencione específicamente que tiene al menos una vigencia de 6 meses, si quieren. Máxima de 3. ¿Puede ser más? Sí, sí puede ser más, pero la autoridad solo te va a decir, para mí solo va a ser válida 3 años. Y mínima son 6 meses, para que tengan cuidado. Y me pone por aquí Laura, ¿puedo volver a mostrar la plantilla donde vienen los plazos que debemos cumplir en el proceso de revocación? Sí, claro. Creo que, bueno, aquí está resumido o viene como en detalle en texto, Laura, que son 12 meses que tienes para corregir tu incumplimiento. Y si en 12 meses no corriges, te van a dar estos 6 meses siguientes para liquidar, para que liquides tu totalidad del patrimonio. Entonces son 12 meses y 6 meses. No sé si a eso te referías. Y en el otro, en el proceso de respuesta al requerimiento previo a revocación, son idealmente 10 días prorrogables, perdón, hasta en 2 periodos. O sea, tienes 30 días hábiles para corregirte o para responder al requerimiento. Uy, no sé si hay por aquí más preguntas. Si no, pues con esto cerramos, Yure. Ah, por aquí pone Nora. En caso de no tener patrimonio, ¿con quién se debe llevar? Bueno, pues si no tienes patrimonio, como quiera, tienes que protocolizar el, el acto de liquidación y es en tu notario público. Igual ya va a depender si el acto de liquidación es en una ABP. Tengo entendido que la Junta te puede ayudar a cubrir los gastos o no, o igual te puede dar una referencia con notarios que te den un costo más bajo. Con ACS es con el notario que tú tengas de confianza, tienes que ir y tienen que ir los del consejo o asociados a decretar la liquidación de la organización y que se formaliza a través de un protocolo notarial. Y creo que es todo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Todo bien? Igual acuérdense que la presentación y la grabación se las van a compartir y yo voy a sumar en la presentación el temita este de las listas negras para que las puedan tener ahí a su disposición. Y pues nada, entonces creo que sin más, con esto damos cierre a la sesión del día de hoy, a esta penúltima sesión, y los veríamos en la próxima que vamos a tratar en el mes de noviembre de la declaración anual. O sea, vamos a irnos adelantando, yo sé que falta mucho para la declaración anual del siguiente año, pero pues no va de más irnos adelantando y viendo qué se va a necesitar para poder presentar en tiempo y forma esa declaración antes de que llegue. Entonces, pues sin más, les agradezco mucho el tiempo, la atención que me dieron y pues es un gusto para mí teneros aquí este ratito y compartir conmigo este tiempo. Pero Eh, el siguiente paso aprovechamos también para invitarles al último café fiscal que vamos a tener este año, que va a ser la primera semana de diciembre.
para que también aprovechen estos otros espacios, además de las capacitaciones que tenemos en conjunto con nuestros compañeros de Contemos Juntos. También les haremos llegar, terminando la última sesión, que es el 11 de noviembre, las constancias de participación a quienes han estado en más del 80% de las sesiones de este ciclo de capacitación. Les agradecemos mucho que estén tan pendientes de nuestras sesiones y pues también les reiteramos que vamos a estar aquí el próximo año para que estén atentos a al nuevo ciclo que va a comenzar el próximo año. Por aquí nada Muchísimas más, gracias. creo que una pregunta final de Laura, que dice que qué pasa si te revocaron en noviembre 25. Entonces, para el 26 hay que seguir cumpliendo obligaciones, sí. Hasta en tanto no te liquides completamente, hay que seguir presentando declaraciones anuales y lo que te pida la autoridad. Porque si no, cuando te quieras cerrar, te las van a requerir. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y por ahí nada más para Ángeles, les van a compartir la presentación y la grabación al correo con el que se registraron para la sesión, para que por ahí estén al pendiente. Y creo que ya. Gracias, Yure, por el tiempo y por el espacio también. Por aquí me Perfecto, pongo yo. muchísimas gracias. Les haremos llegar el material a la brevedad y pues los esperamos el 11 de noviembre en la última sesión. Que tengan excelente tarde. Muy buena tarde. Bye bye.